El sol caía pesado sobre la ciudad aquella tarde en la que Damián Rivas creyó que nada podría interrumpir su rutina de superioridad. Él, dueño de una fortuna tan grande como su ego, caminaba por el parque con esa arrogancia pulida que había cultivado durante años. El traje caro, los lentes oscuros y la expresión de quien se cree dueño del mundo formaban una armadura que pocos se atrevían a desafiar. Nadie, excepto un niño. Elías estaba sentado en una banca improvisada hecha con cajas de fruta, cuidando de su abuela Aurelia, que dormitaba en la sombra mientras tosía con un sonido débil, casi hueco. El muchacho tenía apenas 12 años, pero el peso de la vida se le marcaba en la mirada. Había pasado noches enteras buscando atención médica, comida, ayuda, pero nada había llegado. Hasta ese día. Damián pasó frente a ellos, molesto porque su chofer tomó un desvío por el parque y lo obligó a caminar entre gente que él consideraba un estorbo social. Fue entonces cuando escuchó la voz del niño. «Oiga, usted es rico, ¿verdad?» Damián se detuvo, no porque la pregunta le sorprendiera, sino porque estaba dicho sin miedo. Levantó una ceja con desdén. «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondió con impaciencia. Elías se puso de pie. Era pequeño, flaco, con la ropa gastada pero la postura firme. «Mi abuela va a morir si no la ayudan», dijo con una seriedad que no pertenecía a un niño. «Necesita un trasplante. Y usted puede hacerlo». La risa de Damián retumbó en el aire como un golpe seco. Una carcajada que no nació de la diversión, sino del desprecio. «¿Qué dices, mocoso? ¿Quieres que te compre un milagro? ¿O que lo haga yo mismo?», ironizó mientras se ajustaba el saco. «Puedo darte un cheque para que dejes de fastidiar». Elías no retrocedió. No tembló. No desvió la mirada. «No quiero tu dinero. Quiero que ayudes de verdad. Mi abuela necesita un riñón. Si tanto presumes que eres poderoso, demuéstralo». Damián abrió la boca para burlarse, pero algo en el tono del niño lo detuvo. No era súplica. No era victimismo. Era desafío. Un desafío tan directo que tocó una fibra que él creía muerta desde hacía años. Se inclinó hacia él con una sonrisa altiva. «¿Y por qué diablos habría de ayudar a tu abuela?». Elías respiró hondo. Estaba a punto de apostar su última carta, una que no sabía si funcionaría. «Porque usted tiene el poder de destruir vidas, o de arreglar al menos una antes de morir». La frase lo golpeó más fuerte que cualquier insulto que hubiera recibido. Damián sintió un picor incómodo en el pecho, una mezcla de furia y desconcierto. Nadie le hablaba así. Nadie lo confrontaba. Y menos un niño harapiento. «Niñito insolente», murmuró. Pero al mirar a Aurelia, encogida, respirando con dificultad, un recuerdo que no quería volver lo atravesó sin permiso, su propia madre, agonizando en una cama que él no visitó lo suficiente. Ese instante, aunque breve, abrió una grieta. «Llévenla al hospital», ordenó a su chofer, casi contra su voluntad. «Voy a ver qué se puede hacer». Elías corrió hacia su abuela con un alivio tan profundo que le temblaron las manos. Damián, en cambio, caminó detrás de ellos con el ceño fruncido, molesto consigo mismo por dejarse afectar por un desconocido. En el hospital, el diagnóstico fue claro: Aurelia necesitaba un trasplante urgente. Sin embargo, encontrar un donante compatible podía tomar meses, si es que llegaba a ocurrir. Damián escuchó al médico con los brazos cruzados, intentando no involucrarse, manteniendo su distancia emocional habitual. Pero cuando el doctor mencionó que las posibilidades eran mínimas, y Elías bajó la cabeza en silencio resignado, algo se quebró definitivamente. «Háganme los estudios a mí», ordenó sin pensar. Elías levantó la vista con los ojos muy abiertos. Damián evitó mirarlo. «No te emociones», gruñó. «Es solo para que me dejen en paz». Pero ni siquiera él se creía esa excusa. Los días siguientes fueron un torbellino de análisis, evaluaciones y silencios incómodos. Damián seguía actuando como si todo fuera una molestia pasajera, pero se quedaba más tiempo del necesario en el hospital. Miraba a Aurelia dormir. Observaba la forma en que Elías le acomodaba la manta. Había una lealtad en el niño que él no comprendía, una devoción que contrastaba brutalmente con la soledad vacía de su propia vida. Cuando llegaron los resultados, el doctor no podía creerlo. «Total compatibilidad. Es prácticamente un milagro», dijo. Damián no respondió. Solo respiró hondo, como si el universo se hubiera burlado de él. La cirugía se programó de inmediato. La noche anterior, Damián estaba sentado en la habitación del hospital, mirando por la ventana.
Elías entró sin hacer ruido, con pasos suaves. Gracias, dijo con voz baja. Damián no se giró. No estoy haciéndolo por ti. Lo sé, respondió el niño. Lo está haciendo por la persona que fue alguna vez. Y eso basta. Esa frase lo desarmó. Por primera vez en años, sintió un nudo en la garganta. No era debilidad. Era humanidad regresando a él como un río contenido. La operación fue larga, tensa, silenciosa. Cuando Damián despertó, estaba exhausto. Elías estaba a su lado, dormido en una silla incómoda. Tenía la cabeza apoyada sobre el borde de la cama, como si no se hubiera movido desde el inicio. Aurelia sobrevivió. Abrió los ojos días después, confundida pero viva. Elías lloró como un niño y como un hombre al mismo tiempo. Damián, aún pálido, observó la escena desde su cama con una sensación nueva, paz. No felicidad. No orgullo. Solo paz, algo que no había sentido desde que era joven. Te dije que no te debía nada, le murmuró a Elías cuando el niño lo abrazó sin pedir permiso. Y yo te dije que algunos pueden destruir, respondió él, pero también pueden reparar algo. Damián cerró los ojos. Había comenzado un cambio que él aún no entendía. Y ese día, sin saberlo, nació una historia que transformaría no solo su vida, sino la de muchos otros. La recuperación de Damián fue lenta, más lenta de lo que él mismo imaginaba. Nunca había pasado tanto tiempo inmovilizado, conectado a máquinas, dependiendo de enfermeros para moverse. Para un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, aquella vulnerabilidad resultaba insoportable. Sin embargo, había algo que volvía más tolerables aquellas horas interminables. Elías, que cada día aparecía con un cuaderno bajo el brazo, una fruta en la mano y una sonrisa tímida pero constante que parecía iluminar la habitación. Al principio, Damián evitaba mirarlo demasiado. No quería acostumbrarse a la compañía de nadie. Tenía miedo de la incomodidad de aceptar que ese niño lo empezaba a importar. Pero Elías no desaparecía. Sus pasos suaves siempre llegaban a la habitación a la misma hora, como si fuera un ritual secreto entre ambos. Te traje esto, le dijo un día, dejando un dibujo sobre la mesa. ¿Es usted? Bueno, intenté hacerlo parecido. Damián observó el papel. Era un retrato torpe, hecho con colores gastados, pero había algo en el que lo descolocó. El niño lo había dibujado sentado en la cama, pero con el rostro más sereno que la realidad. Casi, en paz. ¿Por qué pierdes el tiempo en estas cosas? Gruñó, aunque con menos dureza que de costumbre. No lo pierdo, respondió Elías, encogiéndose de hombros. A veces uno recuerda mejor cuando dibuja. Y yo no quiero olvidar este momento. Aquella frase lo dejó sin palabras. ¿Olvidar qué? ¿La cirugía? ¿La ayuda? ¿El miedo? ¿O tal vez que por primera vez en años alguien se quedaba a su lado sin pedirle nada? Mientras tanto, Aurelia mejoraba día a día. Los médicos estaban sorprendidos de la fortaleza de la mujer. Elías la acompañaba 2 veces por jornada, dividiendo su tiempo entre su abuela y Damián con la naturalidad de quien considera a ambos parte de su vida. Cuando Aurelia pudo levantarse, pidió hablar con Damián. Él no quería, se sentía incómodo con agradecimientos, pero ella insistió. Entró con pasos débiles, sostenida por el bastón del hospital. Sus ojos cansados brillaban con una mezcla de gratitud y sabiduría antigua. Señor Rivas, comenzó. No tengo palabras para lo que hizo. Mi vida no vale más que la de nadie, pero usted la salvó. Y eso jamás lo voy a olvidar. Damián tragó saliva. No sabía dónde poner las manos. Nunca estuvo preparado para recibir gratitud sincera. Solo hice lo que era necesario, respondió, tratando de sonar indiferente. Aurelia negó con la cabeza. No, usted hizo lo que era correcto. Y eso, señor, es algo que pocos con poder están dispuestos a hacer. La frase se quedó flotando en el aire. Damián sintió un hueco abrirse en su pecho. ¿Correcto? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le atribuía esa palabra? Después de aquella conversación, algo en él se ablandó. Sin darse cuenta, comenzó a escuchar con más atención. A observar con más cuidado. A respirar más lento. Ya no huía de los silencios compartidos con Elías. Incluso llegó a sonreír más de una vez, aunque se esforzaba por esconderlo. Una semana después, el médico anunció que Damián recibiría el alta. Elías estaba sentado en la ventana, con los pies colgando. ¿Ya te vas? Preguntó, como si la idea no le hubiera cruzado por la mente hasta ese momento. Eso dicen,
respondió Damián con un suspiro. No puedo pasar mi vida aquí. Elías bajó de la ventana y se acercó a la cama. Lo observó con una mezcla de admiración y temor infantil. No me gusta la idea de que se vaya, admitió. Damián quiso responder algo mordaz para romper aquella intimidad, pero no pudo. No me voy muy lejos, mintió para tranquilizarlo. Elías no insistió, pero sus ojos demostraban que no le creyó. Era un niño, sí, pero veía más allá de las palabras. Los días siguientes fueron un torbellino para Damián. Regresó a su penthouse, rodeado nuevamente de lujo, silencio y empleados que hablaban con él como si fuera una estatua. Nada había cambiado en su entorno, excepto él. El aire frío y perfecto del lugar ahora le resultaba incómodo. Aquellos muebles impecables, esas paredes blancas sin una sola foto, todo se le antojaba vacío. El primer día revisó su agenda. Reuniones. Firmas. Demandas. Inversiones. Todo lo que siempre había manejado con facilidad ahora lo miraba con indiferencia. No le importaba. No después de haber sentido la fragilidad de una vida sostenida por máquinas. No después de haber escuchado el murmullo tierno de un niño que lo miraba como si fuera más que un millonario caprichoso. Esa noche, sin planearlo, tomó el coche y condujo hacia el barrio donde vivían Elías y Aurelia. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba verlos. Necesitaba comprobar que estaban bien. Cuando llegó, el lugar estaba como siempre, calles polvorientas, casas con grietas, luces que parpadeaban. Pero había movimiento. Voces. Risas. Música vieja saliendo de alguna radio. Elías estaba sentado en la puerta de su casa, bajo una bombilla amarillenta, haciendo la tarea. Tenía la lengua entre los dientes, concentrado. Al ver el auto de Damián, se levantó de inmediato. «Señor Rivas», exclamó. «Te dije que no me iba tan lejos», respondió Damián, tratando de sonar casual. Elías sonrió, esa sonrisa que parecía capaz de desarmar cualquier armadura. «Mi abuela está adentro. Quiere verlo». Entró a la casa. Damián lo siguió. El interior era humilde, pero cálido. Había fotos viejas colgadas en la pared, una mesa de madera desgastada, un aroma a sopa casera que lo envolvió. Aurelia estaba sentada en una mecedora, tejiendo con manos aún temblorosas. Sabía que volvería, dijo sin levantar la vista. ¿Por qué lo dice?, preguntó Damián. Porque la gente que cambia regresa a los lugares donde empezó a cambiar. Damián se quedó sin aliento. Esa mujer tenía una forma de ver el mundo que él nunca tendría, pero que empezaba a envidiar. Elías se acercó a él y dejó caer sobre la mesa un dibujo nuevo. No era el hospital esta vez. Era el parque. Elías, Aurelia y Damián sentados en la misma banca, sonriendo. ¿Esto qué se supone que es?, preguntó Damián. Mi familia, respondió sin dudar. Esa palabra, familia, le cayó encima como un abrazo que duele. Nunca había pertenecido a ninguna desde que su madre murió. Nunca había permitido que nadie lo reclamara como algo propio. Y ahora un niño lo hacía con una simple hoja de colores. Damián, sin poder evitarlo, sintió que el mundo comenzaba a moverse hacia un lugar nuevo. Y por primera vez en su vida, no tuvo miedo. El día siguiente despertó con un peso desconocido, una inquietud que Damián no lograba apartar del pecho. No era ansiedad, ni culpa, ni remordimiento, era la sensación extraña de que algo en su vida había empezado a moverse sin su permiso. Cuando bajó al comedor de su penthouse, encontró la mesa impecablemente servida, una vista panorámica de la ciudad y un silencio que lo golpeó como un eco vacío. Aquella soledad, que antes le parecía un trofeo, ahora le resultaba insoportable. Durante horas intentó retomar su ritmo habitual. Se reunió con sus socios, revisó números, firmó documentos. Los demás lo observaban con la misma reverencia de siempre, pero él ya no se veía reflejado en esos gestos. Notaba las conversaciones repletas de ambición, de estrategias, de competencia. Todo aquello que lo había definido durante años ahora le sabía a ceniza. La voz del niño volvía a su mente una y otra vez, mi familia. Esas palabras se incrustaban en él como raíces. Al caer la tarde, sin pensarlo demasiado, volvió a tomar el coche y condujo hasta el barrio humilde donde vivían Aurelia y Elías. Esta vez no buscaba una excusa. No buscaba comprobar nada. Solo necesitaba volver a ese lugar donde, sin entender cómo, había encontrado una versión de sí mismo que no lo hacía sentir vacío. La calle estaba tranquila, bañada en tonos naranja y rosados por el sol que empezaba a esconderse.
Elías estaba sentado en el borde de la banqueta, con una pelota entre las manos, hablando con otros dos niños que parecían escucharlo con admiración. «Damián», gritó Elías al verlo bajar del auto, levantándose como si un resorte lo impulsara. El millonario se acercó con una sonrisa que no intentó ocultar. «¿Qué haces aquí afuera?», preguntó. «Esperaba», respondió Elías simplemente. «¿Esperabas qué?». El niño encogió los hombros. «A veces uno solo sabe que alguien va a volver. Y yo sabía que usted iba a venir hoy también». Damián se quedó sin respuesta. Se rió. No con soberbia, no con ironía. Se rió con algo parecido a ternura, un sentimiento tan nuevo para el que lo descolocó. Los amigos de Elías se acercaron con curiosidad. Algunos lo miraban con timidez. Otros, con admiración disfrazada de descaro. Damián se arrodilló lentamente y extendió la mano a uno de ellos. «Soy Damián». El niño lo observó como si no pudiera creerlo. «Yo soy Nico», respondió al fin, estrechando su mano con torpeza. La simpleza del gesto, la naturalidad, el calor de esas pequeñas manos, todo aquello lo atravesó de una forma imposible de explicar. Era la primera vez en años que alguien se le acercaba sin esperar nada a cambio. Sin miedo. Sin interés. Solo porque sí. Aurelia salió en ese momento a la puerta, apoyándose en el marco. Sonreía. «Pasa, hijo», le dijo. «Te guardé un plato». El interior de la casa olía a comida casera, a hogar, a un tipo de vida que Damián apenas recordaba. La mesa tenía marcas de cuchillos, manchas viejas, pero estaba dispuesta con cuidado. Una sopa humeante esperaba en un tazón, y pan fresco en un plato al centro. «No tenía por qué cocinar», dijo él, algo incómodo. «No cociné por obligación», respondió Aurelia mientras se sentaba. «Cociné porque cuando alguien entra en tu vida para bien, se le alimenta. Es la regla». Esa frase lo dejó desarmado por completo. Damián tomó asiento. Elías se colocó frente a él, apoyando los codos en la mesa con la impaciencia de quien quiere hablar, pero también quiere escuchar. La cena fue cálida, simple, llena de preguntas que no llevaban a ningún lugar pero lo llenaban todo. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó Damián. «Sí», respondió Elías. «Y algún día voy a irme para estudiar. No aquí cerca, no. Voy a estudiar donde enseñan a los que curan». Aurelia lo miró con orgullo. «Será un gran médico», dijo. Damián no supo por qué, pero su garganta se apretó. Después de cenar, el niño se levantó y sacó una caja de cartón de debajo de la cama. Dentro guardaba papeles arrugados, dibujos, pequeñas cosas sin valor para cualquiera excepto para él. «Quiero mostrarte algo», dijo, abriendo la caja. Sacó un dibujo antiguo, hecho con crayones casi gastados. En él aparecía una figura masculina alta salvando a una mujer acostada en una cama. La figura del hombre estaba borrosa, mal definida. Tenía la forma de un héroe, no de alguien real. «Esto lo dibujé antes de conocerte», explicó Elías. «Yo sabía que alguien iba a venir. No sabía quién, pero sabía que no estábamos solos». Damián sintió un impacto interno tan fuerte que tuvo que respirar hondo. ¿Él, un héroe? ¿Él, que tantas veces había sido motivo de que otros perdieran? Nunca en su vida había visto una imagen de sí mismo desde los ojos de la esperanza. «Yo no soy ese hombre», dijo, con honestidad. Elías lo observó, sin perder la calma. «Todavía no», respondió. «Pero puede serlo». Había una fe tan absoluta en sus palabras que Damián sintió ganas de llorar. Contuvo el impulso, no por orgullo, sino porque temía romper algo sagrado que se estaba formando entre ellos. Esa noche, antes de irse, Damián salió a la calle junto a Aurelia. El aire era fresco. La luna iluminaba las grietas del pavimento. «¿Por qué hacen esto?», preguntó él. «¿Por qué me reciben así? No soy un hombre bueno. No siempre he sido justo». Aurelia lo miró con la misma serenidad con la que se mira a un hijo que intenta pedir perdón. «Porque no te estoy recibiendo por lo que fuiste», respondió. «Te estoy recibiendo por lo que puedes ser. Y porque mi nieto te eligió. Ninguna cosa en esta vida es más poderosa que la elección sincera de un niño». Damián bajó la mirada. Nadie en años había hablado con él desde un lugar tan honesto. «No sé si merezco esto». «Nadie merece nada», respondió Aurelia. «Todos lo necesitamos. Y tú, hijo, tú estabas surgido de un lugar donde alguien te mirara sin miedo». Damián sintió como esas palabras abrían un hueco que dejaba entrar luz. «Vuelve cuando quieras»,
añadió ella. Aquí no preguntamos razones. Elías, desde la puerta, lo llamó con una sonrisa cansada. ¿Vendrá mañana? Damián lo miró. Algo dentro de él tomó una decisión sin esfuerzo. Sí, respondió. Mañana, y los días que sigan. El niño asintió como quien escucha una verdad que ya conocía. Mientras se alejaba, Damián sintió que la ciudad no era tan fría. Que el aire tenía otro sabor. Que su vida había dejado de ser un desierto interminable. No sabía hacia dónde lo llevaba este camino, pero por primera vez, quería seguirlo. Porque en una casa humilde, en un barrio olvidado, un niño lo había mirado a los ojos y le dijo mi familia. Y él, había creído. El amanecer cayó sobre la ciudad con un tono grisáceo, como si las nubes también despertaran cansadas. A esa hora, cuando casi nadie caminaba por las calles, Renato cruzaba la puerta principal del centro Aurora con paso decidido. Su rostro mostraba serenidad, pero sus ojos traicionaban una tensión profunda, una mezcla de cansancio y ansiedad que llevaba arrastrando desde hacía semanas. Paula lo esperaba en la recepción, revisando unos papeles que sostenía con manos temblorosas. Al verlo, levantó la mirada y algo parecido a un alivio cruzó su expresión. «Llegaste temprano», comentó ella, tratando de sonar neutra. «No podía dormir», respondió Renato, intentando sonreír. Paula asintió y guardó silencio. El edificio estaba más vivo que nunca. Niños llegando con mochilas en la espalda, algunos bostezando, otros corriendo con una energía que desafiaba el clima apagado. Los voluntarios repartían desayuno, y desde la cocina se escapaba el olor a pan tostado y chocolate caliente. Todo era normal, cotidiano, pero para Renato nada lo era. No esa mañana. Mientras subía las escaleras hacia la oficina principal, recordó el mensaje que había recibido la noche anterior: «Tenemos la respuesta final mañana a primera hora. Prepárate». Firmado por el licenciado Herrera, su abogado. El tipo de mensaje que podía significarlo todo, o destruirlo todo. Entró a la oficina y se quedó de pie un momento, observando la pared donde colgaban las fotografías de los primeros meses del proyecto. Ahí estaba Nico a los 9 años, ya delgado pero con los ojos llenos de luz. Ahí estaban los pupitres recién pintados, los talleres de arte, los primeros voluntarios, incluso una foto del mismo sosteniendo una brocha mientras fingía saber pintar. Ese lugar no era un sueño, era una raíz. Una raíz que había jurado proteger. Un golpecito suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Nico. «¿Estás bien?», preguntó el muchacho, inclinando la cabeza con ese gesto que imitaba desde niño cuando quería leer la verdad en los rostros. Renato respiró hondo. Nico ya tenía 13 años, más alto, más seguro, con esa mezcla de dulzura y firmeza que se desarrolla en quienes han visto demasiado pronto lo que otros tardan toda una vida en comprender. «Sí. Solo estoy pensando», contestó. «¿En lo de hoy?», preguntó él directamente. Renato no se sorprendió. Nico siempre sabía más de lo que decía. «Sí», admitió. «Pero pase lo que pase, esto sigue. Nada de lo que construimos se va a caer». Nico se acercó, se apoyó en el escritorio y lo miró como si fuera el adulto entre los dos. «No tienes que fingir conmigo», dijo. «Yo sé que estás nervioso». Renato soltó una carcajada breve, cansada. «¿Cómo lo sabes?». «Porque anoche estabas muy callado», respondió Nico. «Y porque te conozco». No hubo necesidad de decir más. Se quedaron un momento en silencio. Luego Nico le dio un golpecito en el brazo. «Vas a estar bien». Y salió de la oficina. Renato sintió algo apretarse dentro del pecho. No era miedo. Era responsabilidad. Nico había dejado de ser un niño herido hacía tiempo. Ahora era un adolescente que miraba hacia adelante con una obstinación que no se podía comprar ni enseñar. Y era por él, por esos ojos llenos de futuro, que Renato estaba dispuesto a enfrentarlo todo. La mañana transcurrió con normalidad. Reuniones cortas, entrega de materiales, un grupo de madres pidiendo apoyo para un nuevo taller de costura, 2 voluntarios nuevos esperando instrucciones. Renato cumplía cada tarea con disciplina mecánica, pero su mente seguía atrapada en lo inevitable. El abogado estaba a punto de llegar con la respuesta final del juez. O ganaban, o perdían el derecho legal sobre el terreno donde la escuela había sido construida. Y si lo perdían, todo, años de trabajo, cientos de niños, miles de historias, podía desaparecer. A las 11 en punto, la camioneta del licenciado Herrera apareció frente al portón. Renato la vio por la ventana y sintió que el aire se detuvo.
Bajó las escaleras sin prisa, aunque por dentro cada paso era una tormenta. Paula apareció detrás de él, y al verla, él comprendió que también estaba rezando en silencio. Herrera entró al edificio con el mismo rostro imperturbable que tenía siempre. Traía un maletín negro y una carpeta en la mano. Se detuvo frente a Renato. ¿Vamos a su oficina?, preguntó. Renato sintió su pulso acelerarse. Asintió. Subieron juntos, cerraron la puerta, y entonces, sin preámbulos, Herrera colocó la carpeta sobre el escritorio. Tenemos la resolución. El mundo dejó de tener sonidos por un segundo. Dime, dijo Renato. Herrera abrió la carpeta, revisó los documentos y habló con una calma quirúrgica. El juez falló a favor del proyecto. El terreno queda legalmente protegido bajo la fundación, y no podrán desalojar ni intervenir sin autorización directa del Consejo Educativo del Estado. Renato parpadeó sin entender. ¿Ganamos? Ganaron, corrigió Herrera. No solo eso. El juez añadió una nota donde reconoce el impacto social del Centro Aurora. Fue una sentencia extraordinaria. Renato cerró los ojos. Un silencio lo envolvió desde dentro. No lloró. No saltó. No gritó. Solo se quedó quieto, permitiendo que la noticia se acomodara en él como una verdad absoluta. Por fin algo jugaba a favor. Cuando abrió los ojos, Herrera lo estaba observando con una leve sonrisa. Lo lograste, Renato. Lo logramos todos, respondió él. Al salir de la oficina, Paulo lo estaba esperando en las escaleras. Bastó con que ella viera su rostro para comprender. ¿Sí?, preguntó con voz temblorosa. Renato asintió. Paula se llevó las manos al rostro y empezó a reír y llorar al mismo tiempo. Los voluntarios se acercaron, luego los niños que estaban cerca. Nico apareció entre ellos, visiblemente inquieto. ¿Qué pasó?, preguntó. Renato no tuvo que decir nada. Paula lo abrazó, llorando aún. Nico lo comprendió al instante. Sus ojos se abrieron y una sonrisa triunfal le cruzó la cara. Sabía que sí, dijo. Minutos después, todo el centro estaba celebrando. No era una fiesta planeada, era una explosión espontánea de alivio, esperanza y alegría. Renato observó a los niños correr por el patio, levantar globos, gritar de entusiasmo. Observó a las madres que se abrazaban entre sí, a los voluntarios que celebraban como si hubieran ganado una final de campeonato. Y mientras veía todo eso, sintió que algo que llevaba años roto dentro de él empezaba, por fin, a reconstruirse. Se apoyó en una columna, cerró los ojos un momento y respiró el aire lleno de risas. Entonces sintió una presencia a su lado. Era Nico, con una paleta de hielo a medio derretir en la mano. «Te la mereces», dijo, ofreciéndosela. Renato rió. «¿Segura que no la quieres tú?» «Hoy no», respondió Nico. «Hoy es tu día». Renato aceptó la paleta y la sostuvo como si fuera un trofeo absurdo y perfecto. El sol empezaba a salir entre las nubes, iluminando el patio con un brillo cálido. Y allí, en ese instante simple, rodeado de niños y voces, Renato supo que la batalla más dura no había sido ganar un terreno, sino aprender a creer otra vez. Y había valido la pena. La tarde avanzaba con un calor suave, esa clase de sol que acaricia la piel sin quemar, mientras el Centro Aurora parecía respirar con una energía propia. Renato caminaba por los pasillos observando a los niños, sus gestos, sus risas, y por primera vez sentía que no era un espectador, ni un simple benefactor. Era parte de algo vivo, algo que él mismo había ayudado a levantar y que ahora crecía por sí mismo. Cada mirada de los pequeños le hablaba de confianza, de un vínculo silencioso pero profundo. Se detuvo frente al aula de arte, donde los niños pintaban sin reglas, mezclando colores y creando mundos que solo ellos podían imaginar. Nico estaba allí, concentrado en un lienzo más grande que él, dibujando lo que parecía una mezcla de la escuela, del parque y del cielo que él veía en sus sueños. Renato se acercó, intentando no interrumpir, y observó cómo el adolescente sostenía el pincel con firmeza y delicadeza a la vez. Había algo en su manera de trabajar, en la intensidad de sus ojos, que recordaba aquel primer encuentro en el parque años atrás, cuando Nico lo había mirado directamente y dicho, «Prepara el cheque». Ese momento, ahora lejano, estaba incrustado en su memoria como un punto de inflexión. «Hola», dijo Renato con voz suave. «¿Puedo mirar?» Nico levantó la mirada, sonrió, y asintió. «Claro», respondió. «Pero no digas nada, quiero terminarlo solo». Renato se quedó a un costado,
observando cada trazo, cada combinación de colores. Algo en su interior se relajó, la tensión que lo había acompañado durante años, la necesidad de controlar todo, parecía desvanecerse lentamente. Este lugar, estos niños, habían enseñado más que cualquier lección de negocios o estrategia corporativa. Aquí aprendía sobre paciencia, sobre fe, sobre el valor de un esfuerzo colectivo que no se medía en ganancias sino en vidas. El sonido de risas lo llevó hacia la sala contigua, donde un grupo de niños más pequeños construía torres con bloques de madera. Algunos se peleaban suavemente por la ubicación de las piezas, otros reían al ver caer lo que habían creado. Renato se agachó, observando a un par de ellos que intentaban equilibrar una estructura imposible. Su instinto, el de alguien acostumbrado a resolver problemas, le impulsó a ayudar. Con manos cuidadosas, ajustó los bloques, guiando suavemente sin imponer. La sonrisa de los niños fue inmediata, genuina, y Renato sintió un calor en el pecho que no podía comprar con dinero, ni con poder. Gracias, dijo uno de los niños, un niño pequeño con ojos negros y curiosos. No se caen ahora. Renato asintió, sonriendo por primera vez en mucho tiempo sin sentir culpa ni arrogancia. Solo conexión. Solo humanidad. La tarde avanzó y el cielo empezó a teñirse de naranja. El momento que Renato había esperado durante semanas finalmente llegaba, la visita del inspector del Consejo Educativo. Esta era la prueba final, la verificación formal de que el Centro Aurora cumplía con todos los estándares legales y pedagógicos. Si algo fallaba, podría poner en peligro todo el esfuerzo. Pero Renato no estaba ansioso. Ahora confiaba en el trabajo de todos, en cada niño, en cada voluntario, en cada decisión que se había tomado desde la apertura de la escuela. Cuando el inspector llegó, fue recibido por Paula y algunos de los voluntarios. Su semblante era serio, pero imparcial. Recorría cada rincón, tomaba notas, hacía preguntas técnicas, observaba las instalaciones y evaluaba cada detalle. Renato lo acompañó, manteniéndose en un segundo plano, escuchando y respondiendo solo cuando era necesario. Cada explicación, cada dato, cada detalle sobre la seguridad, higiene y pedagogía estaba respaldado con hechos, registros y evidencia tangible del esfuerzo humano que sostenía aquel proyecto. Después de una hora, el inspector cerró su libreta y miró a Renato. Había algo en su expresión, un leve destello de reconocimiento, que no se veía a menudo en personas que evaluaban instituciones con criterios estrictos y fríos. Señor Moreno, dijo finalmente. Este centro no solo cumple con los estándares, supera lo esperado. Puedo decir con seguridad que la fundación tiene una estructura sólida y un impacto evidente en la comunidad. Felicidades. Renato sintió un alivio profundo. No hubo saltos ni gritos, solo un peso que se levantaba del pecho, como si durante años hubiera llevado una mochila invisible que finalmente podía soltar. Asintió, con los ojos ligeramente húmedos, y agradeció con un gesto. El inspector se despidió y Renato quedó solo en el patio, observando a los niños jugar mientras el sol caía detrás de los árboles. Nico apareció a su lado, limpio de pintura en las manos y con una sonrisa satisfecha. «Lo hicimos», dijo. «Todo lo que construimos sigue aquí». «Sí», respondió Renato, dejando que la frase se asentara. «Todo sigue aquí. Y no solo eso, todo sigue creciendo». Se quedaron en silencio, viendo cómo los últimos rayos de sol iluminaban las risas y los juegos de los niños. Renato sintió que la ciudad, que tantas veces había parecido fría y despiadada, ahora tenía un rincón cálido y seguro. Un lugar donde la esperanza se podía tocar y la alegría no era un lujo, sino una realidad. Allí, rodeado de vidas que había ayudado a transformar, comprendió algo que ningún contrato, ningún número, ni ninguna fortuna le habían enseñado. El verdadero valor de lo que uno hace no está en lo que posee, sino en lo que deja crecer. La tarde se volvió noche y las luces del Centro Aurora se encendieron. Las ventanas brillaban con la calidez de los talleres, del comedor, de las aulas llenas de vida. Renato caminaba entre los niños que regresaban a sus casas, observando sus mochilas, sus manos sucias de pintura, sus risas aún resonando en los pasillos. Cada rostro era un recordatorio del milagro de la persistencia y del poder de un gesto hecho con amor. Finalmente, Renato llegó a la oficina y se sentó frente a la ventana. Miró el cielo estrellado, respirando lentamente. En su mente, los recuerdos del primer encuentro con Nico se mezclaban con cada paso que habían dado desde entonces. La lucha por la escuela, las amenazas, la incertidumbre, el miedo. Pero sobre todo,
la certeza de que había algo que valía más que todo lo que había construido en su vida anterior. La certeza de que los actos de amor y compromiso podían cambiar no solo una vida, sino muchas. Un ruido suave lo sacó de sus pensamientos. Nico estaba detrás de la puerta, con un cuaderno en la mano, la mirada expectante. ¿Puedo enseñarte algo?, preguntó. Renato asintió, curioso. Nico abrió el cuaderno y le mostró un dibujo: la escuela, el parque, los niños, y al fondo, un sol gigante iluminando todo. Cada línea estaba trazada con cuidado, cada color elegido con intención. Es nuestro mundo, dijo Nico. El que ayudaste a construir. Renato sonrió, con el corazón lleno. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso, compartido entre maestro y alumno, entre hombre y niño que había aprendido a confiar en él y a creer en algo más grande que ellos mismos. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Renato cerró los ojos y por primera vez en años, durmió sin preocupación ni miedo. Sabía que no todo estaba resuelto, que los desafíos seguirían, que los caminos difíciles no terminarían aquí. Pero también sabía algo aún más poderoso: había un propósito que superar cualquier obstáculo y que cada paso, cada gesto, cada elección podía sembrar semillas de cambio. Y mientras respiraba profundamente, escuchando el silencio lleno de vida del centro, Renato comprendió que la historia apenas comenzaba, que la transformación que había iniciado no dependía de él solo, sino de todos los que, como Nico y los demás niños, decidían creer y actuar cada día. La mañana siguiente trajo consigo un aire fresco que parecía limpiar el cansancio de la ciudad. Renato llegó temprano al centro Aurora, caminando por los pasillos mientras los rayos del sol se filtraban por los ventanales. Todo parecía más vivo, más vibrante, y cada rincón del lugar contaba una historia que él ya no podía ignorar. Mientras avanzaba, escuchaba el murmullo de los niños, el sonido de los lápices sobre el papel, las risas que rebotaban entre las paredes recién pintadas. Esa música, tan distinta a cualquier oficina ejecutiva o sala de juntas, tenía un ritmo que hacía que su corazón latiera más rápido, pero de una manera diferente, ligero, confiado, esperanzado. Nico estaba nuevamente en el aula de arte, concentrado en un lienzo enorme donde había dibujado no solo la escuela, sino también los jardines, los parques cercanos y a todos los niños jugando. Renato se acercó, observando en silencio, reconociendo en cada trazo la dedicación y la imaginación del joven que había sido capaz de cambiar su vida. Nico levantó la vista y lo saludó con una sonrisa tímida pero llena de confianza. «Buenos días», dijo Renato, con una voz que buscaba ser natural, aunque aún sentía un hormigueo de emoción por estar allí, entre estos mundos que no se podían comprar. «Buenos días», respondió Nico. «Hoy quiero mostrarte algo nuevo». Renato arqueó una ceja, curioso. Nico abrió un estuche con pinceles y acuarelas, extendiendo un papel enorme sobre la mesa. Cada línea parecía salir de la mente del joven con una claridad y un propósito que dejaba a Renato sin palabras. «Es un mapa del centro», explicó Nico. «He dibujado todas las actividades, los talleres, los espacios de juego, y cada lugar tiene algo especial. Mira, aquí está el aula de música, y allí los jardines donde plantamos las flores. Cada detalle importa». Renato lo miraba fascinado. Había algo en la precisión de Nico, en la manera en que veía el mundo, que le recordaba al niño del parque, ese que había desafiado su incredulidad con una simple frase: «Prepara el cheque». Ahora, años después, ese mismo joven se había convertido en un líder silencioso, un guía de sus pares y un faro de esperanza para todos los niños que compartían el centro Aurora. «Has hecho un trabajo increíble», dijo Renato finalmente, con una sinceridad que no necesitaba adornos. «Esto es más que un dibujo. Es un reflejo de tu esfuerzo y del esfuerzo de todos aquí». Nico sonrió, pero su expresión mostró un destello de orgullo contenido. «No es solo mío. Es de todos. Cada niño, cada voluntario, cada profesor puso algo aquí. Y tú, Renato, tú ayudaste a que todo esto fuera posible». Renato bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca había esperado escuchar esas palabras de un joven que, en su momento, no era más que un desconocido con una mirada desafiante. Ahora, esa mirada tenía peso, significado, y él comprendió que el cambio que había iniciado no era un acto de caridad, sino una transformación que lo había tocado de manera profunda y definitiva. El sonido de un timbre lo interrumpió. Era la señal para la clase de refuerzo escolar, y los niños comenzaron a salir de sus aulas para dirigirse al patio central. Renato los observó, sintiendo una mezcla de emoción y asombro.
Cada niño llevaba en su rostro la mezcla de inocencia y resiliencia que solo se puede forjar en circunstancias difíciles. Algunos corrían al patio, otros ayudaban a sus compañeros a recoger materiales, y todos mostraban un sentido de comunidad que era tangible y real. Nico se acercó nuevamente a Renato y susurró: «Hoy vamos a hacer algo especial. Quiero que veas cómo los niños aplican lo que aprenden». Renato asintió, siguiéndolo hasta el patio donde una serie de actividades estaban organizadas. Había juegos de matemáticas con bloques, ejercicios de lectura con tarjetas de colores, y pequeños experimentos de ciencias que hacían que los ojos de los niños brillaran con curiosidad. Renato se quedó en un rincón, observando cómo cada actividad fomentaba no solo aprendizaje, sino cooperación, confianza y alegría. Era evidente que los niños no estaban allí solo para adquirir conocimientos académicos, estaban allí para aprender sobre la vida, sobre cómo cuidar de sí mismos y de los demás. Mientras observaba, Renato notó algo que le hizo detenerse por un instante. Un grupo de niños estaba construyendo un pequeño refugio con cajas de cartón. Lo hacían con cuidado, ayudándose mutuamente a colocar las piezas, asegurándose de que cada parte estuviera estable. Renato se acercó y ofreció una mano para sostener una de las cajas más grandes, y los niños lo miraron sorprendidos. Uno de ellos, un niño pequeño con el cabello desordenado, le dijo: «Tú eres el señor que nos ayuda, ¿verdad?». Renato asintió, sonriendo. «Sí, estoy aquí para ayudarles a construir cosas, y también para aprender de ustedes». El niño sonrió ampliamente, y Renato sintió una sensación de ligereza, como si todas las cargas de su pasado empresarial se hubieran disuelto en ese simple gesto. La experiencia era tan diferente a cualquier trato de negocios, a cualquier negociación de contratos millonarios. Aquí, las reglas eran otras, y el valor se medía en risas, en cooperación y en la seguridad que cada niño sentía al estar acompañado. Al terminar la actividad, Nico se acercó y le mostró un cuaderno. «Mira esto», dijo. «Los niños escriben aquí cada día lo que aprenden, lo que sienten y lo que esperan. Quiero que leas algunos». Renato tomó el cuaderno y comenzó a leer. Cada página estaba llena de palabras simples pero profundas: gratitud, esperanza, sueños de convertirse en maestros, médicos, artistas. Había historias de desafíos personales, de familias separadas, de momentos difíciles, y al mismo tiempo, historias de apoyo, de alegría compartida, de pequeños milagros cotidianos. Renato sintió como algo dentro de él se derretía y se transformaba. No eran solo palabras, eran vidas, experiencias y oportunidades que él estaba ayudando a crear y proteger. Al final del cuaderno, encontró un dibujo que capturó su atención: un niño y un hombre de la mano, caminando juntos bajo un cielo brillante. En la esquina, escrito con letra temblorosa pero firme, estaba escrito: «Gracias por creer en nosotros». Renato sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recordó aquel momento en el parque, aquel instante en que su vida cambió, y comprendió que todo lo que había hecho desde entonces no solo había transformado a los niños, sino también a él. Nico lo miró con esa mezcla de orgullo y respeto que solo alguien que ha sido guiado con amor puede mostrar. «Esto es lo que queríamos lograr», dijo suavemente. «Que cada niño sienta que puede confiar, que puede soñar y que alguien cree en él». Renato asintió, sin palabras, comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus empresas, sino en estas vidas que se entrelazaban con la suya, en estos momentos que no podían comprarse ni venderse. Había descubierto una verdad que ninguna fortuna podría enseñarle: el verdadero impacto se mide en amor, en cuidado, y en la capacidad de transformar la esperanza en realidad. El atardecer llegó silencioso al centro Aurora, tiñendo de naranja los pasillos y el patio. Los niños empezaban a recoger sus cosas, algunos con libros en brazos, otros con dibujos arrugados que mostraban orgullosos a los adultos. Renato se quedó un momento apoyado en la baranda del pequeño balcón que daba al patio, observando cómo la luz del sol iluminaba las caras llenas de esperanza. La rutina de la tarde no era caótica, sino armoniosa, como si cada gesto estuviera perfectamente medido por la alegría compartida. Nico, siempre tan observador, se acercó con un cuaderno bajo el brazo. «Renato, quiero mostrarte algo más», dijo con una voz serena que aún conservaba la autoridad que lo había caracterizado desde niño. «Es una carta que escribieron los niños hoy». Renato tomó la carta, pasando los dedos sobre el papel con delicadeza. Cada palabra parecía surgir de un lugar de honestidad pura: agradecimiento, felicidad y sueños que habían encontrado un refugio seguro allí. Una frase en particular lo golpeó,
gracias por creer que somos importantes, incluso cuando el mundo nos dice lo contrario. Sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de orgullo, culpabilidad y esperanza que lo hizo cerrar los ojos por un instante. Este lugar ya no solo transformaba a los niños, lo estaba transformando a él. Al girar la vista, vio a Carmen acercándose lentamente con un bastón, apoyándose con cuidado, pero con esa dignidad que siempre la había caracterizado. Su sonrisa era un faro, un recordatorio constante de que la resiliencia y el amor podían sostener incluso las vidas más frágiles. Al verla, Renato se sintió impulsado a acercarse, ofreciendo su brazo para acompañarla. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó con suavidad, sin la urgencia de antes, sino con la paciencia de quien realmente quiere escuchar. Más fuerte cada día, respondió Carmen, con una mirada que lo atravesó por completo. ¿Y tú, Renato, cómo te sientes viendo todo esto? Renato suspiró, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Siento que finalmente entiendo algo que nunca antes pude comprender. He pasado años persiguiendo poder y fortuna, pero nunca entendí la responsabilidad que conlleva ver a los demás como personas, no como números. Aquí, veo vidas. Veo historias. Y me doy cuenta de que todo lo que construí antes era solo apariencia. Aquí es donde importa realmente. Carmen lo miró con aprobación silenciosa, y juntos caminaron por el patio, observando a los niños interactuar. Algunos jugaban a las escondidas, otros compartían meriendas, y un grupo de adolescentes ayudaba a los más pequeños a leer. La sensación de comunidad era palpable, cada niño sabía que tenía un lugar seguro, alguien que lo escuchaba, alguien que creía en él. De pronto, un ruido proveniente de la puerta principal interrumpió la calma. Era un grupo de padres que llegaba con algunas cajas de donaciones, ropa, alimentos, libros y juguetes. Renato se adelantó para ayudar a descargarlas, mientras Nico coordinaba a los niños para llevar los materiales a las aulas correspondientes. El ambiente se llenó de un flujo constante de cooperación y entusiasmo, y Renato no pudo evitar sonreír. Todo aquel esfuerzo colectivo parecía un reflejo de lo que él había aprendido en los últimos años, que la verdadera grandeza no reside en el poder sobre otros, sino en la capacidad de sumarse a algo que trasciende al individuo. Horas más tarde, mientras los últimos rayos de sol desaparecían detrás de los edificios vecinos, Renato se sentó en un banco del patio. Nico se acercó y se sentó a su lado. Renato, dijo, hoy algo pasó. Los niños me preguntaron por ti, sobre cómo fue que llegaste aquí y cambiaste tantas cosas. Quieren escucharlo de ti. Renato miró el cielo oscuro que ya se cubría de estrellas. Sentía un torbellino de emociones, orgullo, temor, gratitud, culpa y amor mezclados de manera compleja. Finalmente, habló, niños, quiero contarles algo importante. No vine aquí para enseñarles sobre negocios ni para imponer reglas. Vine porque aprendí que la vida es más valiosa que cualquier fortuna. Que cada uno de ustedes merece ser visto, escuchado y cuidado. Cuando era joven, creía que todo podía comprarse, incluso la felicidad. Pero aprendí que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que das y en cómo ayudas a otros a crecer. Nico escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, mientras Renato continuaba, lo que ustedes construyen aquí, la manera en que se cuidan unos a otros, es mucho más importante que cualquier edificio, cualquier empresa o cualquier número en una cuenta bancaria. Y quiero que recuerden algo, todos podemos equivocarnos, todos podemos causar daño, pero también todos podemos reparar, aprender y construir algo mejor. Al terminar, hubo un silencio absoluto. Los niños, que habían estado escuchando desde las aulas y el patio, lo miraban con ojos brillantes y atentos. No hubo aplausos, ni gritos, ni palabras exageradas. Solo la sensación de que algo profundo había sido compartido, algo que resonaba más allá de cualquier gesto superficial. Renato sintió una paz que nunca había conocido, la certeza de que había elegido un camino correcto, aunque no perfecto. Después de ese día, Renato decidió pasar más tiempo en el Centro Aurora. No como benefactor distante, sino como participante activo. Ayudaba a organizar talleres de ciencias y artes, compartía historias de su vida pasada, pero siempre con humildad y sin pretensiones. Observaba cómo los niños aprendían, se equivocaban y se levantaban nuevamente, y comprendió que ese proceso era más valioso que cualquier logro económico. Cada sonrisa que veía, cada mano pequeña que tomaba la suya, reforzaba la idea de que su verdadera contribución no estaba en donar dinero, sino en brindar tiempo, presencia y guía.
Una tarde, mientras Renato ayudaba a pintar una de las paredes del aula principal, Nico se le acercó con un cuaderno nuevo. Mira, dijo, he empezado a escribir nuestras historias aquí. Quiero que todos recuerden cómo empezamos, lo que hemos aprendido y cómo seguimos adelante. Renato tomó el cuaderno, sintiendo el peso simbólico del gesto. Cada página estaba llena de dibujos, notas y reflexiones. Las historias de los niños, sus miedos, sus sueños, y las experiencias compartidas con Renato y Carmen, formaban un mosaico de esperanza que no se podía medir en dinero ni en poder. Esto es más valioso que cualquier edificio o cheque, dijo Renato, con la voz cargada de emoción. Esto es vida, Nico. Esto es lo que realmente importa. El joven lo miró y asintió, comprendiendo que la lección que había impartido años atrás con un simple prepara el cheque había evolucionado a algo mucho más grande, un ejemplo de bondad, acción y responsabilidad compartida. Ambos, hombre y joven, entendieron que habían construido algo que duraría mucho más que cualquier imperio, una comunidad de respeto, cuidado y crecimiento mutuo. Y así, mientras el sol desaparecía completamente detrás del horizonte, el centro Aurora brillaba con una luz propia, hecha de risas, aprendizaje y amor, y Renato comprendió que su verdadera riqueza estaba finalmente donde siempre debió estar, en la vida que ayudaba a crear y proteger. Los días se sucedieron con una cadencia serena en el centro Aurora. Cada mañana, Renato llegaba temprano, casi al amanecer, para revisar las instalaciones y preparar actividades para los niños. La transformación del lugar no solo era física, con aulas renovadas, nuevos juegos y estantes rebosantes de libros, sino también emocional. Cada rincón estaba impregnado de la historia de la recuperación, del esfuerzo colectivo y de la voluntad de reparar errores del pasado. Los niños habían aprendido a confiar, a expresar sus emociones, y sobre todo, a creer en sí mismos. Una mañana, mientras caminaba por el patio, Renato notó a Lucas sentado bajo un árbol, garabateando en un cuaderno con una concentración absoluta. Su rostro reflejaba la determinación y madurez que había ganado con los años. Renato se acercó con pasos suaves, sin interrumpir. ¿Qué dibujas hoy?, preguntó con una sonrisa. Lucas levantó la vista, un destello de orgullo cruzando sus ojos. Estoy haciendo un mapa del centro. Quiero mostrar a todos cómo se ve todo desde aquí, quién hace qué y cómo nos ayudamos entre todos. Se inclinó sobre el cuaderno para mostrarle un dibujo minucioso donde cada niño y cada adulto tenía un espacio definido, conectado por líneas que representaban colaboración y apoyo. Renato lo observó, emocionado. Esto es increíble, Lucas. No solo es un dibujo, es un reflejo de lo que hemos logrado. Cada línea, cada figura, muestra cómo todos somos parte de esto. Suspiró, pasando la mano por el cuaderno. Nunca imaginé que aprendería tanto de un niño. Lucas se encogió de hombros, con una modestia que contrastaba con la claridad de su mirada. A veces los niños vemos cosas que los adultos olvidan. Ustedes olvidan que todo lo que construyen afecta a otros, que cada acción tiene consecuencias. Yo solo traté de recordártelo. Renato se quedó en silencio por un instante. Había momentos en que las palabras de Lucas lo hacían cuestionar todo lo que había sido y todo lo que aún podía ser. Años de decisiones calculadas, de números y estrategias, parecían insignificantes frente a la simplicidad y profundidad de la lección que aquel joven le ofrecía. Esa tarde, mientras los niños salían a jugar después de clases, un grupo de adolescentes se acercó a Renato. Señor Renato, dijo Clara, una joven con ojos brillantes y curiosos, queremos organizar un proyecto de ciencia. ¿Podría ayudarnos? Renato asintió, sonriendo. Por supuesto. Vamos a crear algo que nos enseñe a todos, y sobre todo, que nos recuerde lo importante que es trabajar juntos. Durante horas, trabajaron en pequeños experimentos, construyendo maquetas y probando hipótesis. Renato observaba cómo cada niño aportaba su creatividad y conocimiento, cómo se apoyaban mutuamente y celebraban los logros de los demás. Cada risa, cada descubrimiento, reforzaba en él la certeza de que este era el verdadero legado, enseñar a vivir con integridad, responsabilidad y solidaridad. Más tarde, mientras recogían los materiales, Lucas se le acercó de nuevo, con el rostro serio. Renato, quiero hablar contigo sobre algo importante. Renato lo miró, intrigado. Dime, Lucas. He estado pensando en el futuro, comenzó Lucas. Quiero estudiar medicina, sí, pero no solo para ayudar en emergencias o enfermedades graves. Quiero entender cómo prevenir el daño, cómo cuidar a comunidades completas.
Quiero que el Centro Aurora sea un ejemplo de cómo la educación y la salud pueden ir de la mano para cambiar vidas. Sus ojos brillaban con la determinación de quien ya había decidido su camino. Y quiero que me sigas guiando, no como jefe o benefactor, sino como mentor, alguien que me enseñe a liderar con responsabilidad. Renato sintió un nudo en la garganta. Había esperado que Lucas siguiera sus pasos en algún negocio, que quizá algún día ocupara un puesto en la empresa familiar. Pero este joven, que una vez lo desafió con un simple prepara el cheque, había encontrado un propósito que superaba cualquier fortuna. Lucas, comenzó, con voz temblorosa. No puedo decirte lo orgulloso que me siento. Nunca imaginé que ese gesto en el parque, aquel día, habría sido el inicio de algo tan grande. Tu elección de ayudar y liderar con empatía es más valiosa que cualquier transacción que haya hecho en mi vida. Se detuvo, tomando aire. Claro que seguiré guiándote. Aprenderemos juntos, y te mostraré cómo transformar estas lecciones en acción para que cada niño tenga la oportunidad de crecer y brillar. Lucas asintió, con una sonrisa tímida pero llena de gratitud. Aquel momento selló un pacto silencioso entre mentor y pupilo, uno basado en respeto mutuo, confianza y la comprensión de que el poder verdadero no está en lo que se tiene, sino en lo que se hace por los demás. Al día siguiente, Renato decidió implementar un nuevo programa en el centro, talleres de liderazgo y responsabilidad comunitaria. La idea era sencilla pero profunda, enseñar a los niños y adolescentes a comprender las consecuencias de sus acciones, a valorar la cooperación y a desarrollar habilidades que les permitieran convertirse en agentes de cambio positivo. Cada taller incluía discusiones, actividades prácticas y espacios de reflexión. Renato participaba activamente, guiando con preguntas, escuchando más de lo que hablaba y aprendiendo constantemente de los jóvenes. Una tarde, mientras supervisaba un ejercicio en el que los niños debían resolver conflictos de manera pacífica, Renato observó cómo Lucas intervenía con una madurez impresionante. Escuchen, dijo el joven. A veces no estamos de acuerdo, y eso está bien. Lo importante es encontrar soluciones que respeten a todos y no dejen a nadie atrás. Renato sintió una emoción indescriptible. Aquel niño que una vez lo desafió con audacia y misterio, ahora se había convertido en un verdadero líder, capaz de inspirar y enseñar a otros. La continuidad de su legado estaba asegurada, y él, por primera vez, entendía que la verdadera satisfacción no estaba en controlar o poseer, sino en sembrar valores que florecerían mucho más allá de su presencia. Al caer la noche, el Centro Aurora se llenó de calma. Los niños ya dormían en sus habitaciones, los voluntarios recogían materiales y Renato se sentó solo en el patio, mirando las luces de la ciudad más allá del muro del centro. Recordó cada paso del camino, su accidente, el encuentro con Lucas, el despertar a la responsabilidad y al amor, la reconstrucción de vidas y la transformación del propio corazón. Sintió un profundo agradecimiento, no solo por lo que había podido reparar, sino por lo que había aprendido y por la oportunidad de seguir creciendo junto a aquellos niños. El viento nocturno acarició su rostro y, por primera vez en mucho tiempo, Renato se permitió un momento de completa paz. La ciudad seguía su curso, con ruidos lejanos, luces intermitentes y la promesa de nuevas historias, pero en ese espacio, en ese instante, todo estaba en equilibrio. Había destrucción y reconstrucción, error y aprendizaje, desesperación y esperanza. Y sobre todo, había humanidad. Renato comprendió que su verdadera misión apenas comenzaba. Cada niño que entraba al centro llevaba consigo un potencial infinito, y su deber era asegurarse de que cada uno tuviera la oportunidad de descubrirlo. La historia que comenzó con un desafío en un parque y un gesto de fe inocente había evolucionado hacia algo mucho más grande: la creación de una comunidad basada en la empatía, la acción y el amor desinteresado. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el Centro Aurora, Renato cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo que por primera vez en su vida, no estaba solo en la construcción de su legado. Lucas, Carmen y todos los niños del centro eran ahora parte de él, y él, parte de ellos. La transformación que había comenzado con un simple prepara el cheque continuaba, cada día, en cada acción, en cada sonrisa, en cada lección compartida. Los meses pasaron y el Centro Aurora se convirtió en un verdadero núcleo de aprendizaje y solidaridad. Cada rincón estaba lleno de vida, risas, discusiones constructivas, pequeños triunfos y desafíos superados. Renato, que antes solo medía el éxito en cifras y contratos, ahora valoraba cada gesto de colaboración, cada iniciativa de los niños y adolescentes. Había aprendido que el verdadero liderazgo no consistía en imponer,
sino en inspirar y acompañar. Una tarde de otoño, el sol iluminaba los jardines del centro, y los niños corrían entre los árboles, jugando con pelotas, saltando cuerdas y riendo sin preocupación. Renato observaba desde un banco, con una taza de café caliente en las manos. Lucas, ya más alto y seguro de sí mismo, dirigía un juego de equipo con otros niños. Su autoridad no necesitaba gritos ni imposición, los demás lo seguían porque confiaban en él y sabían que sus decisiones buscaban el bienestar de todos. Renato sonrió con cierta nostalgia y orgullo. Recordó aquel día en el parque, cuando un niño con mirada firme y palabras audaces lo había confrontado y, sin saberlo, cambiado su vida. Pensó en cuánto había recorrido desde entonces, en cómo un simple gesto de fe había desencadenado una cadena de transformación que iba más allá de lo material. Mientras caminaba hacia Lucas para observar el juego más de cerca, una madre se acercó a Renato. «Señor Renato», dijo con voz tímida. «Quería agradecerle por todo lo que ha hecho. Mi hija no solo aprende aquí, sino que se siente escuchada y valorada por primera vez en su vida». Sus ojos brillaban con emoción. «No sabe cuánto significa esto para nosotros». Renato asintió, conmovido. «No es solo mi trabajo», respondió con sinceridad. «Todos los que estamos aquí aprendemos cada día. Ustedes también son parte de esto. Cada historia, cada sonrisa, cada esfuerzo cuenta». Después de despedirse de la madre, Renato se acercó a Lucas, quien estaba a punto de finalizar el juego. «Muy bien, Lucas», dijo con voz cálida. «Creo que ya es hora de pasar al siguiente ejercicio». Lucas lo miró, con una mezcla de respeto y complicidad. «Sí, señor Renato. Vamos a organizar la actividad de ciencias que planeamos. Los niños están emocionados por construir sus experimentos». Renato lo siguió hasta el aula principal, donde las mesas ya estaban preparadas con todo lo necesario, materiales para experimentos, libros, lápices y hojas de papel. El aula estaba llena de energía y expectativa. Los niños tomaban asiento, murmurando entre ellos y observando los materiales con ojos brillantes. «Bienvenidos al laboratorio del Centro Aurora», dijo Lucas, tomando un delantal y ajustándolo sobre su bata. «Hoy vamos a aprender cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender el mundo y a cuidarnos entre todos. Pero primero, quiero que recordemos algo importante: la ciencia no es solo fórmulas y teorías. Es también responsabilidad, cooperación y respeto por quienes nos rodean». Los niños escuchaban atentos. Renato observaba en silencio, admirando la manera en que Lucas combinaba conocimiento, paciencia y liderazgo natural. No necesitaba imponerse, simplemente guiaba, inspiraba y acompañaba. Durante la actividad, Renato ayudaba a los más pequeños a mezclar sustancias y observar reacciones. A veces, los resultados no eran los esperados, y los niños se frustraban. Renato intervenía con palabras alentadoras: «Está bien, esto es parte de aprender. A veces no sale como queremos, pero eso también nos enseña algo. Lo importante es intentarlo y ayudarnos entre nosotros». Lucas caminaba entre las mesas, observando, corrigiendo suavemente y animando a quienes tenían dudas. La sincronía entre mentor y pupilo era evidente. Renato se dio cuenta de que lo que había iniciado con un simple gesto de fe en un parque había crecido hasta convertirse en un legado tangible, visible y palpable. Al finalizar la actividad, todos los niños se reunieron en círculo para compartir lo que habían aprendido. Algunos explicaban con entusiasmo sus descubrimientos, otros con timidez, pero todos mostraban un profundo sentido de pertenencia y orgullo. Renato tomó la palabra por un momento. «Quiero decirles algo», comenzó, con voz firme pero cálida. «Lo que han hecho hoy no es solo un experimento. Es un ejemplo de cómo podemos enfrentar los desafíos de la vida, trabajando juntos, aprendiendo de nuestros errores y ayudando a los demás. Lucas me enseñó que cada acción, por pequeña que parezca, puede cambiar vidas. Y ustedes, cada uno de ustedes, tienen ese poder también». Un murmullo de aprobación recorrió el aula. Los niños aplaudieron, algunos sonrieron tímidamente, otros con entusiasmo. Lucas, observando desde su posición, se inclinó ligeramente hacia Renato, un gesto de complicidad silenciosa. Al terminar la jornada, mientras los niños regresaban a sus habitaciones o eran recogidos por sus familias, Renato se quedó un momento en el patio, viendo cómo la luz del atardecer caía sobre los juegos y los jardines. Sentía una mezcla de cansancio y satisfacción profunda. Todo aquello que había comenzado como un acto de redención personal había evolucionado hacia algo mucho más grande,
un espacio donde se enseñaba a vivir con valores, a respetar a los demás y a construir un futuro mejor. Esa noche, Renato se sentó en su despacho improvisado, revisando los planes para el día siguiente. La rutina del centro requería organización, pero también flexibilidad y atención constante. Mientras escribía notas, recibió una llamada de un antiguo colega de sus días en el mundo corporativo. La conversación fue breve, mencionaron negocios, estrategias y proyectos. Renato escuchaba sin entusiasmo, consciente de que había otra vida, otra realidad, mucho más importante que cualquier contrato o inversión. Colgó el teléfono y se recostó en la silla, cerrando los ojos. Recordó aquel primer encuentro con Lucas en el parque, el desafío, la incredulidad y el milagro que cambió todo. Sonrió, comprendiendo finalmente que el verdadero valor de la vida no se mide en dinero, poder o prestigio, sino en la capacidad de impactar positivamente a otros, de reparar errores, de crear oportunidades y de enseñar con el ejemplo. A la mañana siguiente, Renato y Lucas organizaron una actividad especial, una caminata por el parque donde todo comenzó. Los niños llevaban bolsas con plantas, semillas y herramientas para sembrar árboles y flores. Renato explicó: hoy vamos a plantar algo más que flores. Vamos a plantar esperanza. Cada semilla representa nuestra intención de cuidar, de crecer y de recordar que nuestras acciones tienen un impacto. Mientras caminaban, Lucas tomó la mano de Renato un momento. Gracias por creer en mí, dijo suavemente. No, gracias a ti, respondió Renato. Tú me enseñaste a creer en algo más grande que el éxito personal. Los niños empezaron a plantar las primeras semillas. Renato y Lucas trabajaban lado a lado, cavando pequeños hoyos, depositando tierra sobre las semillas y regándolas con cuidado. Cada acción era un símbolo, un recordatorio de que la transformación no es instantánea, sino el resultado de esfuerzos constantes y comprometidos. Al terminar, todos se sentaron en círculo alrededor de los árboles recién plantados. Lucas se levantó y habló con una voz clara y firme. Recuerden siempre que lo que hacemos afecta a los demás. Cada gesto amable, cada acción responsable, puede cambiar la vida de alguien. No esperen a que otros lo hagan por ustedes. Sean ustedes quienes construyan un mundo mejor. Renato lo observaba, con el corazón lleno de orgullo. Cada palabra de Lucas reflejaba lo que había aprendido en años de experiencia, pero con la pureza y honestidad que solo alguien que ha vivido con humildad y gratitud puede expresar. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba y los niños regresaban a sus casas, Renato sintió una paz profunda. Había comenzado como un hombre atrapado en su propio ego y desesperación, y ahora era parte de algo que trascendía cualquier riqueza material, un legado de humanidad, enseñanza y esperanza que viviría mucho más allá de su propia existencia. El tiempo continuó su curso, y el Centro Aurora se convirtió en un referente para toda la ciudad. Cada día llegaban más niños, más familias necesitadas de apoyo y guía. Lo que comenzó como un proyecto pequeño, nacido de la redención y la curiosidad de un hombre que un día creyó perderlo todo, se transformó en un faro de esperanza para muchos. Renato, que antes medía la vida en contratos y balances, ahora lo hacía en sonrisas, aprendizajes y corazones transformados. Una mañana, mientras el cielo se teñía de tonos cálidos con los primeros rayos del sol, Renato caminaba por el centro observando la rutina diaria. Los niños llegaban con mochilas coloridas, algunos con zapatos desgastados pero con la mirada brillante, otros con uniformes que llevaban con orgullo. Cada uno tenía su propia historia, pero todos compartían un mismo espacio de oportunidad, donde podían crecer y ser escuchados. Lucas estaba al frente, supervisando una actividad de matemáticas aplicada. Con una paciencia infinita, explicaba problemas y juegos de lógica. Los niños lo escuchaban con atención, preguntaban, reían ante los desafíos y celebraban cada logro. Renato los observaba desde un rincón, y por un instante cerró los ojos, recordando aquel día en el parque, el desafío, el cheque y la mirada firme que lo había cambiado para siempre. Luego de la actividad, Renato reunió a Lucas y le dijo: hoy vamos a hacer algo especial. Quiero que llevemos a los niños al parque donde todo comenzó. Lucas lo miró con una sonrisa amplia. ¿El mismo parque? Sí, respondió Renato. Quiero que vean lo que significa sembrar esperanza, cuidar lo que es nuestro y aprender a valorar cada gesto, cada acción. Los niños subieron a los autobuses escolares improvisados, emocionados por la excursión. Algunos no habían visitado el parque en años, otros lo recordaban solo como un lugar de juegos y risas. Pero esta vez, todo sería diferente. Al llegar,
Se encontraron con el césped recién plantado, los juegos restaurados y el área de esparcimiento organizada para recibirlos con seguridad y alegría. Los niños bajaron corriendo, asombrados por la transformación. Renato y Lucas se arrodillaron entre ellos para ayudar a plantar flores, arbustos y pequeños árboles frutales. Cada semilla depositada en la tierra era un símbolo de crecimiento, paciencia y cuidado. Recuerden, les decía Lucas, lo que hacemos hoy tiene consecuencias mañana. Cada acto de bondad, cada esfuerzo por cuidar a otros, crece como estas plantas. Puede empezar pequeño, pero puede convertirse en algo grande y hermoso. Renato observaba cómo los niños trabajaban juntos, ayudándose mutuamente. Aquellos que al principio eran tímidos empezaban a sonreír, compartían herramientas, se apoyaban en las dificultades. La lección era clara: la cooperación, el respeto y la empatía son semillas que, bien cuidadas, producen frutos de esperanza. Al finalizar la actividad, Renato pidió silencio y se paró frente a todos los niños y familias reunidas. Hoy, comenzó con voz profunda, no solo celebramos este parque, ni el crecimiento de los árboles y flores que hemos plantado. Celebramos lo que somos capaces de hacer juntos. Este lugar es más que un espacio físico, es un símbolo de lo que significa reparar errores, de lo que significa creer en los demás y en nosotros mismos. Lucas, parado a su lado, tomó el micrófono y continuó: hace años, este parque fue testigo de un milagro. Un gesto de fe, de valor y de amor cambió una vida. Hoy, todos ustedes son parte de ese milagro. Cada acción, cada palabra, cada semilla que plantamos aquí es un recordatorio de que podemos transformar el mundo, empezando por quienes nos rodean. El silencio que siguió estaba lleno de emoción y admiración. Algunos niños miraban a Renato con asombro, sus padres lo observaban con lágrimas contenidas, voluntarios y maestros sentían una mezcla de orgullo y gratitud. Renato se inclinó hacia Lucas y susurró: mira en lo que te has convertido. No eres solo un niño que me desafió, eres un faro para todos los que vienen detrás de ti. Lucas sonrió, con la seriedad y la madurez que la experiencia le había otorgado. Solo sigo lo que aprendí de ti y de mi abuela, respondió con sinceridad. Pero hoy sé que cada uno de nosotros tiene algo que dar. Lo importante es compartirlo. El día continuó con juegos, risas, talleres de arte y actividades de cuidado del medio ambiente. Los niños dibujaban, escribían historias, construían maquetas y aprendían sobre sostenibilidad y responsabilidad. Renato participaba activamente, no como jefe ni benefactor, sino como mentor, compañero y amigo. Cada vez que veía una sonrisa sincera o un gesto de ayuda entre ellos, sentía que su vida había encontrado un nuevo sentido, mucho más profundo que cualquier fortuna acumulada. Al final de la tarde, mientras el sol descendía y el cielo se llenaba de tonos dorados y naranjas, Renato reunió a todos nuevamente para la ceremonia de cierre del día. Hoy hemos aprendido muchas cosas, dijo, pero hay una lección que quiero que recuerden siempre: la grandeza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar, de reparar y de construir para los demás. Lucas se adelantó un paso y, con una voz firme, concluyó: y nunca olviden que incluso los actos más pequeños pueden generar milagros. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar vidas. No esperen que otros lo hagan por ustedes. Sean ustedes quienes actúen. El aplauso que siguió fue prolongado y emotivo. Algunos niños lloraban, otros reían. Padres y voluntarios compartían miradas de complicidad y gratitud. Renato se quedó un momento en silencio, respirando profundamente, sintiendo el viento en el rostro y observando cómo cada rostro reflejaba esperanza, orgullo y alegría. Aquella noche, al regresar al centro Aurora, Renato se sentó en la terraza, contemplando la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Sintió la paz que solo se alcanza cuando se sabe que se ha hecho lo correcto, no por obligación ni por culpa, sino por amor, por responsabilidad y por fe en la humanidad. Recordó todos los momentos que lo habían traído hasta allí: el parque, el niño que lo desafió, la recuperación de Lucas y de su abuela, las lecciones aprendidas, los errores reparados y los lazos construidos. Todo había llevado a ese instante de plenitud, donde comprendió que el verdadero legado no se mide en bienes materiales, contratos ni cifras de negocios, sino en vidas transformadas y en corazones abiertos. Al día siguiente, el Centro Aurora inauguró un nuevo edificio educativo, financiado y dirigido personalmente por Renato, dedicado a la formación integral de los niños, con aulas, talleres de arte, laboratorios, biblioteca y espacios recreativos. Lucas, ya convertido en mentor y líder de su generación,
lideró la ceremonia de apertura con una madurez y serenidad que impactaron a todos los presentes. Renato, sentado entre el público, vio cómo los niños corrían por los pasillos, exploraban los talleres, experimentaban y aprendían con entusiasmo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza ni de culpa, sino de orgullo y de emoción. Por primera vez en su vida, sintió que su existencia tenía un propósito más grande que él mismo, un propósito que continuaría mucho después de que él ya no estuviera. El sol brillaba sobre el centro, y cada rayo iluminaba las sonrisas, los juegos y el aprendizaje. Renato entendió finalmente que la verdadera riqueza reside en la capacidad de transformar vidas, de sembrar esperanza y de enseñar a otros a continuar la obra. Lucas se acercó, tomó su mano y dijo: «Gracias por todo lo que hiciste. No solo por mí, sino por todos nosotros». Renato le respondió con un abrazo largo y silencioso. «Gracias a ti, por enseñarme lo que significa ser humano». Y así, bajo el cielo dorado de aquella ciudad, con risas y voces llenando el aire, Renato comprendió que la vida, con todos sus errores y aciertos, le había dado una segunda oportunidad para redimirse, para amar y para construir un legado que trascendería generaciones. Porque algunas veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es un niño valiente y un corazón dispuesto a escuchar, aprender y reparar. El Centro Aurora siguió creciendo, y con él, la historia de Renato y Lucas se convirtió en un ejemplo de transformación, de humanidad y de esperanza. No había cámaras, ni premios, ni titulares que pudieran captar la magnitud de lo que habían logrado. Pero en cada mirada de un niño sonriente, en cada abrazo compartido y en cada gesto de ayuda mutua, se podía sentir la fuerza de un milagro cotidiano, el milagro de la vida transformada por la empatía, el amor y la acción consciente. Renato sabía que había llegado al final de un capítulo y al inicio de otro, uno donde la riqueza verdadera no se acumula, sino que se comparte, se multiplica y se convierte en futuro. Y en esa certeza, finalmente encontró la paz que había buscado toda su vida.